Muy bien, una vez más, buenas noches para todos. El Señor nos bendiga y le damos las gracias a Dios por hacer posible esta reunión que cada miércoles llevamos a cabo. Hoy, continuando con el estudio de Santiago, vamos a ver, el tema de hoy se llama La oración del justo puede mucho. Hoy estoy usando una hoja de Word, la que uso para dar mis clases, por si acaso quieren tomar apunte. Eh, entonces, con esto debemos tener bastante cuidado cuando hablamos acerca de la oración del justo, sobre todo en la parte que tiene mucho poder, porque podemos hacer malas interpretaciones en este sentido. Podemos pensar que Dios tiene que verse obligado a concedernos lo que queremos, porque como nos consideramos justos, entonces al considerarnos justos, podemos pedir cualquier cosa y entonces Ah, Dios por ¿qué tal? obligación Sí. tiene que estar obligado, pues, a concedernos lo que le estamos pidiendo. Y esa no es la idea. La oración del justo sí tiene mucho poder y en el transcurso del estudio nos vamos a dar cuenta que es así, que sí la oración del justo tiene mucho poder, pero no, este poder no puede ser usado para nuestros caprichos, porque eso sería como que abusar de Dios si si decimos que Dios tiene que verse obligado a concedernos lo que nosotros queremos, lo que deseamos, sencillamente porque somos justos y nuestra oración tiene poder. Un primer punto que vamos a ver aquí es que la oración no es para forzar a Dios. Un momento acá. La oración no es para forzar a Dios. Entre otras cosas, Dios no está obligado a concedernos nada, a darnos, si Dios tomara la decisión de no concedernos nada, Él está en plena libertad de hacerlo. ¿Y por qué digo esto? Porque ya nos hemos dado cuenta que nosotros no somos merecedores de las bendiciones que Dios nos da. Desde el inicio de la humanidad, el ser humano ha entrado en pecado. El ser humano ha ofendido a Dios. Dios esperaba que Adán y Eva mantuvieran su fidelidad en el huerto de Edén y le traicionaron. Adicional a esto, en el primer diluvio, la tierra, dice la palabra de Dios en Génesis 6 que la maldad sobre la tierra se había multiplicado. Y si usted mira todo lo que hemos hecho y todos los desastres que han habido dentro de las congregaciones, por ejemplo, a través de muchos pastores y no pastores, nosotros siempre hemos tendido a hacer el mal. El corazón del hombre va de continuo al mal.
Entonces, Dios tiene razones de sobra para no concedernos nada. Sin embargo, Dios nos justifica a través de la sangre de Jesucristo. Y si nosotros hacemos uso de esa justificación, entonces esa oración de ese justo que ha aceptado la propuesta de Jesucristo, la oferta de Cristo, entonces esa oración de ese que se ha sometido a la voluntad de Cristo es la oración que llega hasta donde Dios y es la que muestra su poder. Ahora, Dios es tan respetuoso, en Santiago 1:13 dice, si usted lo lee, va a su Biblia, dice que si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, ni él tienta a nadie. Dios no puede ser provocado a pecar, ni puede ser seducido por el mal. Contrario a nosotros, que el mal nos parece una oferta muy tentadora, a Dios esta oferta no lo trasnocha ni le quita el sueño. Entonces, así como Dios no puede ser tentado tampoco a través de la oración, Dios puede o Dios no puede ser forzado a concedernos lo que le estamos pidiendo. Es más, ni nosotros mismos podemos ser forzados a hacer la voluntad de Dios, porque recordemos que Dios nos ha dado libre albedrío y nosotros tenemos en nuestras manos el, la decisión de a quién queremos seguir. Vamos a anotar aquí el texto que utilizamos para que se lo lleven y lo estudien. Entonces, Dios siempre nos ha puesto a decidir. Dios siempre nos pone a escoger qué es lo que queremos para nuestras vidas. Recuerdo que en Josué, ya en su discurso de despedida, Josué le dice al pueblo de Israel, escojan qué quieren ustedes. Si quieren seguir a los dioses que están al otro lado del Jordán, a los cuales también sus padres siguieron, o si quieren seguir a Jehová. Y siempre Dios le ha puesto a la humanidad, le ha dado la capacidad de tomar decisiones. Ahora, aparte de esto, em, cuando Jesús estaba predicando allá en Juan 6, también pueden tomar este texto y leerlo. En Juan 6, Jesús estaba predicando y decían, palabra dura es esta, ¿quién la podrá soportar? Y muchos discípulos dejaron de seguir a Jesús. Y los únicos que quedaron fueron sus discípulos, los 12. Entonces Jesús les dice, ustedes también quieren irse, pueden hacerlo. Pero lo que debemos tener en cuenta, tanto ustedes como yo, es que por la decisión que tomemos, vamos a enfrentar consecuencias. Ustedes deben hacer su evaluación, deben hacer su análisis y mirar qué les conviene más. Eh, Justamente
justamente, mis hermanos, si ustedes hacen un buen análisis de su vida, se darán cuenta que el mejor camino para seguir es el camino de Dios. Así usted no lo entienda, usted se dará cuenta que ese es el mejor camino que usted puede tomar. Entonces, teniendo esto en cuenta, eh, usted puede hacer su análisis, pero no está obligado. Siempre hay una buena oferta y siempre va a haber una oferta que parece buena, que a corto plazo genera placer, pero que a largo plazo conduce a la perdición. Pero Dios no le está obligando a que usted siga en su camino. Esa es una decisión libre, voluntaria y personal. Y de la misma manera que Dios no te obliga a seguir su camino, Dios tampoco está obligado que porque eres justo, que porque te congregas, que porque este, estás en todas las actividades de la iglesia, Dios no está obligado a concederte nada. Por el contrario, tiene razones de sobra para no concedértelo. Sin embargo, en muchas ocasiones, Dios responde afirmativamente. Y pienso yo, es una opinión personal, pienso yo que el obligar a Dios, el decepcionarte porque te dijo que no, desde mi punto de vista, termina siendo una forma como de chantajear a Dios. Yo lo que usualmente hago en mis oraciones es tratar de moverle a compasión, es tratar de decirle por qué necesito la petición, lo que le estoy pidiendo en ese momento. Y le incluyo a esa petición un propósito espiritual. Decía el hermano Efraín en los aportes de la enseñanza pasada que a veces cuando no tenemos empleo, por ejemplo, que posiblemente puede ser una de las oraciones más solicitadas a Dios, empleo para sostener a la familia. Y cuando no tenemos empleo, se ve la consagración. Allí somos puntuales y le hacemos las mil y unas promesas a Dios. Le decimos que si nos concede un empleo, vamos a aportar en las ofrendas para que hayan personas dispuestas a llevar el evangelio a los perdidos, para que haya más ayuda para los pobres, para las personas vulnerables. Sin embargo, y prometemos seguirle siendo fiel a Dios. Sin embargo, conseguimos el trabajo y no le honramos, no cumplimos con nuestras promesas, ni a nivel personal ni a nivel congregacional. Porque entonces la excusa es que estamos ocupados trabajando, ya no nos congregamos, eh, el dinero que ganamos, entre otras cosas, no nos alcanza para aportar, eh, y ya no tenemos esos encuentros personales con Dios. Entonces, en este sentido, eh, la promesa que hicimos fue falsa. Y dice en Eclesiastés que es mejor no prometer que prometer
y no cumplir, porque de pronto por una promesa no cumplida puede venir el castigo de Dios. Puede leerlo usted en Eclesiastés. Entonces, si usted va a hacer un compromiso con Dios, tenga cuidado que lo pueda cumplir, porque probablemente puede venir un castigo. Y cada oración que usted hace es un pacto que usted está haciendo con Dios, un pacto de carácter personal, donde usted se compromete a y donde le está solicitando algo a Dios. Pero, les repito, la oración no es para torcer o para, más bien, la oración no es para forzar a Dios. La oración tampoco es para torcer el brazo de Dios, para que Dios dé su brazo a torcer. ¿Qué quiero decir con esto? A veces queremos que Dios haga, y de esto expliqué un poquito en la clase pasada, a veces queremos que Dios haga cosas que van en contra de su voluntad. Queremos que Dios haga cosas que van en contra de su esencia, de lo que Él es. Y a veces uno escucha, por ejemplo, esto no en oración, pero sí en peleas de algunas personas que dicen, tengo fe en Dios. Lo he escuchado bastante. Tengo fe en Dios, que tengo que verte arrastrado como un perro. ¿Usted cree que esa persona que de pronto hasta dice ser hijo de Dios, usted cree que Dios le va a conceder, por ejemplo, esa petición de ver a su prójimo en condiciones que no es la voluntad de Dios, porque Dios es un ser que tiene sentimiento. Dios se enoja, Dios se entristece, y usted cree que Dios no se entristece con lo desviado que está la humanidad. Y a veces queremos, esto se dice así públicamente, pero a veces en oración se le piden cosas a Dios que van en contra de su esencia, de sus principios. Es como si le dijéramos a Dios que se traicionara a sí mismo. Y a veces cuando Dios no nos responde, entonces de pronto nos preguntamos que si no somos justos, que si acaso no somos justos o no estamos haciendo su voluntad para que Dios no nos conceda lo que le estamos pidiendo. Pues nosotros sabemos que Dios tiene tres respuestas para nosotros. Y las respuestas de Dios son sí, no y espera. Esas son las tres respuestas. No hay más. La primera sí te concede de inmediato lo que tú le estás pidiendo. Allí te dice que sí. Y de hecho, cuando la iglesia oraba, cuando Pedro estaba preso, la iglesia estaba orando mientras Pedro estaba siendo liberado. Y la iglesia no quería creer, pero allí la oración tuvo su poder, mostró su poder.
porque aún no habían acabado con la actividad de oración cuando Pedro llega y toca la puerta. Ahora, esto tiene su propósito espiritual. Pedro eh, estaba, no sé si ya era, supongo que no, uno de los ancianos de la iglesia, o de pronto sí, no sé, no manejo las épocas en estos momentos, pero si no era, estaba preparado o estaba destinado para esta función. También estaba destinado para predicar el evangelio a otras personas. Dios lo consideraba como una herramienta útil para el propósito que él tenía con la iglesia. Y estoy seguro que así también lo veían muchos hermanos. Muchos veían en él el guía, el que les enseñaba, el que por medio de Dios hacía milagros, porque se dice que hasta con la sombra, Pedro llegó a a hacer sanidades. Entonces, esto tiene su fondo espiritual. Pero cuando pedimos cosas que van a ser más bien para nuestro descenso espiritual, para nuestro perjuicio, para hacernos daños a nosotros mismos y a los que nos rodean, Dios no puede traicionarse a sí mismo. Y es allí donde viene el no de Dios. O cuando estás en una aflicción y necesitas madurar, de pronto Dios te dice que no en ese momento, como ocurrió con Pablo. Y vuelvo y digo, Pablo es otro de los que hizo milagros. Algunos se llevaban los mantos de Pablo y se lo ponían en la parte afectada. Eso lo registra la Biblia también. Y Pablo, bajo ese orden de ideas, por medio de su manto, generó milagros. Ahora, el que hizo milagros hasta con su manto, con sus prendas de vestir, no pudo conseguir que Dios le quitara el aguijón en su carne y que en su momento el mensajero de Satanás le fuere quitado. Sí le fue quitado, pero cuando Dios quiso, no inmediatamente cuando Pablo hizo la solicitud. ¿Por qué? Porque en ese momento Pablo necesitaba aprender la humildad, a no tener más alto concepto de sí mismo que el que debía tener. Él debía estar agradecido con Dios porque siendo perseguidor de la iglesia, Dios le había dado demasiado, pero el recibir demasiado no podía llevarlo a perder la humildad. Entonces, en ese momento a Pablo se le dijo no. Y hay momentos en el que Dios dice, espera. Y ahí hay un pasaje en Lucas 18, del 1 al 8, donde el Señor Jesús habla de la necesidad de orar siempre. Este texto pueden leerlo ustedes en casita, es bastante extenso, pero este texto refiere una historia y nos dice que había un hombre que había un juez que no tenía respeto de nadie, no temía a hombre, no tenía respeto de hombre ni tenía temor de Dios. Y dice que había también una viuda que iba todos los días a donde este hombre y le decía, hazme justicia de mi adversario. Y este hombre le decía, no le prestó atención por algún tiempo.
pero llegó un momento en el que el hombre se puso a meditar y dijo, es mejor que yo a esta viuda le haga caso o le conceda lo que pide, porque es posible que me agote la paciencia, aunque yo no respeto a nadie, ¿no? Pero es posible que me agote la paciencia y termine yo procediendo mal en contra de esta viuda. Es un ejemplo terrenal, una historia ocurrida entre personas mortales y sin embargo vemos cómo la perseverancia logró que esta viuda consiguiera lo que estaba pidiendo. Entonces Jesús hace la comparación. Si eso hizo un juez injusto, un juez pecador, alguien que solamente está pendiente al dinero porque por lo que pinta la historia, este era un juez corrupto, un juez que se vendía por el dinero y que estaba dispuesto a favorecer al que le pagara. Sin embargo, vemos cómo esta viuda, sin entregar un solo dinero, le fue concedido lo que pidió. Y Jesús hace la comparación. Si eso hace este hombre, que es pecador, ahora Dios no está dispuesto a hacer por ustedes mucho más de de lo que puede hacer este hombre. Y también hace otra pregunta. ¿Y será que cuando Cristo venga o cuando el Hijo del Hombre venga, está hablando de su segunda venida, del día del juicio, será que hallará fe en la tierra? ¿Por qué lo dice? Porque a veces nos desanimamos, queremos las cosas en en el tiempo nuestro y cuando Dios no nos da lo que le estamos pidiendo, entonces no decimos que Dios nos dijo que no porque nos estaba evitando el mal o porque de pronto quiere que maduremos, que tengamos, que crezcamos en algún conocimiento, sino que lo que decimos es que Dios no responde a nuestras oraciones. Y por eso Él pregunta, ¿será que hallará fe en la tierra? Porque muchas de las cosas que ocurren en este mundo, que ocurren en la sociedad, a nosotros nos entristecen y nos llevan a perder la confianza. Pero en este caso, mis hermanos, no podemos pretender que Dios dé su brazo a torcer. No podemos obligar a que Dios nos conceda algo para hacernos daño a nosotros mismos. O llevar a Dios a que se traicione a sí mismo, llevarlo a que cometa un pecado porque nosotros estamos necesitando lo que le estamos pidiendo. Ahora, eh, la oración del justo puede mucho por varias razones. Una, cuando usted pide con un propósito espiritual, que sí es para beneficio personal, pero nosotros somos bendecidos para bendecir. Nosotros incluso podemos bendecir a, a nuestro prójimo hasta con un celular que tengamos. ¿Por qué? Porque podemos compartirle una cita bíblica,
una pequeña predicación que de pronto la persona está necesitando en ese momento. Pero cuando el celular se utiliza como fuente para el chisme, para decirle al prójimo, te tengo la última, o cuando se usa para ver pornografía, ya eso no es bendecir a otros con lo que Dios nos da. Y a veces decimos, Dios, dame un celular, por ejemplo. ¿Para qué lo vas a usar? ¿Para qué? ¿Con qué fin usas los elementos de tecnología que tienes en tu casa? Entonces sí, te va a servir para comunicarte con tu familia, pero probablemente lo estás usando también para el mal, para meter a otros en problemas, en lugar de usarlo para compartir algo que ayude al crecimiento espiritual de los demás. Entonces, cuando tú en las cosas personales que pides le incluyes el propósito espiritual, estamos casi seguros, porque vuelvo y digo, Dios no está obligado, estamos casi seguros de que Dios no te va, o no te va a negar esa petición, te la va a conceder. No podemos dar el 100% porque Dios te puede decir que no, porque Él conoce los corazones. Una cosa es que ustedes me vean pidiendo, que no saben cuál es mi pensamiento, en realidad por dentro, y otra, que Dios que conoce el corazón sabe y que tiene la capacidad de adelantarse al futuro, sabe lo que en realidad va a pasar si Él concede esa petición. La oración te sostiene en la aflicción. La oración te ayuda en las pruebas y en las tentaciones y, y ha salido, estoy seguro que todos hemos luchado con algún gigante que tenemos en nuestras vidas, así como David luchó con un gigante. Lo que pasa es que nuestros gigantes en estos momentos son de tipo emocionales, espirituales, no tenemos que librar una lucha cuerpo a cuerpo con nadie. Entonces, estoy seguro que más de uno de los que estamos aquí hemos librado esas luchas. Y allí se hace presente la oración del justo. Ah, ahora, el orar tiene muchas ventajas. ¿Por qué? Porque primero te lleva a tener conocimiento, a someterte a la voluntad de Dios. Entonces, tú actúas como intercesor, se puede decir así, sin ánimo de quitarle el lugar al Espíritu Santo, pero tú a través de la oración puedes ayudar a que otras personas también puedan estar más cerca de Dios, porque lo que dice acá es que debemos orar unos por otros y confesarnos los pecados unos a otros y de esa manera podemos ser sanados. Entonces, de alguna manera, la oración del justo o el justo actúa como un intercesor. Tenemos también la obra del Espíritu Santo en Romanos, Romanos 8:26. Tenemos al Espíritu Santo actuando, a Jesucristo actuando porque pedimos en el nombre de Jesús y esa parte ya la conocemos, pero vamos a leer lo que nos dice Romanos capítulo 8,
8:26. Estoy en el lugar equivocado, un momento. La palabra de Dios nos dice, y de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, cuando de pronto usted quiere expresar la petición, pero no sabe cómo hacerlo, y de pronto usted no sabe qué es lo que o qué es lo que se necesita en esos momentos, o sea, no tiene una idea clara, por así decirlo, el Espíritu Santo dice que interviene con señales imperceptibles, señales que ni usted ni yo podemos descifrar, no podemos escuchar, no podemos ver. Entonces, allí tenemos la intervención del Espíritu Santo y tenemos también, si pedimos al Padre en el nombre del Hijo, también tenemos lo que pedimos. Entonces, miramos a través de esto muchas ventajas. Tenemos eh, la idea de que el justo nos ayuda, no interviene por nosotros para ser sanado, porque lo que está diciendo el texto de Santiago tiene un contexto bastante importante, y es que dice que hay que confesarse las faltas unos a otros y orar unos por otros. Y luego le añade, la oración eficaz del justo puede mucho. Pero es importante que en realidad nos esforcemos por obrar con justicia. Por ejemplo, Primera de Juan capítulo 3 21 y 22 dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que le pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Pero mire lo que dice, si nuestro corazón no nos reprende. Entonces, aquí vuelvo y toco este tema. Ya para ir finalizando, vamos a anotar el texto acá. De aquellos que tienen algún pecado, que no están dispuestos a descubrirlo delante de Dios. Aquí dice que si el corazón no nos reprende, es decir, si no tenemos algo guardado que no le hemos dicho a Dios, que no le hemos contado, dice que tenemos plena confianza en Él, porque no estamos siendo juzgados por nada en ese momento. Entonces, es posible, es posible, sin ánimo de juzgar a nadie, que una persona que se acerque a Dios en oración y no está dispuesto a confesar su pecado, es posible que estemos hablando de una conciencia cauterizada, porque un creyente, cuando hace algo, teme dirigirse a Dios en oración y lo primero que busca es el perdón de Dios. Es posible que cuando esté en medio de la acción, es posible que no se acuerde de Dios,
porque lo que le sucedió, por ejemplo, al rey David, él abusó de su autoridad, pero no pensó en las consecuencias, no pensó en que estaba, y eso le puede suceder a cualquiera de nosotros, que hagamos las cosas sin medir en qué problema nos estamos metiendo. Pero apenas el profeta le hizo ver en segunda de Samuel 12 del 1 en adelante, le hizo ver el problema en el que se había metido, él dijo, es verdad, pequé contra Jehová. Y estoy seguro por la actitud de David, estoy seguro que estaba dispuesto a morir por el pecado que había cometido, como lo mandaba la ley. Pero Dios, como conocía el corazón de David, entonces decidió perdonarle. Y todo creyente, cuando sabe que le ha fallado a Dios, lo primero que busca es el perdón de Dios. Entonces hay alta probabilidad de que una persona que esté cometiendo un pecado de muerte, un pecado, todos los pecados son de muerte, pero una vez que nos acercamos a pedir el perdón de Dios, Dios nos perdona. Pero la persona que no está dispuesta a arrepentirse, entonces morirá espiritualmente, morirá físicamente y luego morirá eternamente, como lo dice la palabra. Entonces debemos tener mucho cuidado a la hora de, de acercarnos a Dios en palabra de oración, porque como lo dicen otros textos, estamos entrando al lugar santísimo, a donde antes solamente podía entrar una persona una vez al año. Estamos entrando al lugar santísimo, estamos teniendo contacto con Dios. Y si tenemos pecados que no estamos dispuestos a reconocer, entonces, al igual que el sacerdote, aunque el sacerdote moría instantáneamente, el sumo sacerdote, nosotros seguimos caminando, pero somos unos muertos andantes. Y llegará el momento en que recibamos, bueno, las personas que hagan esto, la muerte definitiva. Yo creo que esto debe ser algo que nos lleve a reflexionar, a pensar si en realidad queremos ser bendecidos y de esa misma forma queremos bendecir a otros. Es, mis hermanos, lo que traía para esta noche. Espero que sea de bendición, que hayamos aprendido todos. Si